a pasar a nuestro segundo ponente. Él es Emilio García García. Emilio, natural de Cartagena, la cuna de Peral, ¿no? Y bueno, veamos antes un poco, ¿no? Con esa raíz tecnólogo, ¿no? De tecnólogo de Cartagena, ¿no? Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia, doctor por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es director de innovación de patentes de Talgo y también profesor en el ICAI, en la Universidad Pontificia de Comillas, en el máster de sistemas, en el máster de Universidad de Sistemas Ferroviarios, ¿no? Creo que a Emilio le debemos muchas de las comodidades de que disfrutamos en nuestros actuales viajes, ¿no? en los trenes de alta velocidad Talgo, y creo que con su exposición, que va a ser sobre el principio de la tecnología Talgo, nos va a permitir pues, conocer detalles y aspectos muy interesantes de la que creo que es, yo creo que uno de los emblemas de la tecnología española, como es en este caso la Casa Talgo. Quiero también agradecerle que esté aquí, por el esfuerzo también realizado en venir y participar de este encuentro en la escuela, y sin más preámbulos le doy la palabra. Cuando quieras, muchísimas gracias. Gracias Fernando. Bueno, me debéis muchas de las comodidades e incomodidades del tren, que todavía hay muchísimo que trabajar y tenemos muchísimo que mejorar. Bueno, pues si me aclaro con el micrófono. Bueno, buenos días a todos. Agradecerte la invitación. Cuando me propusisteis venir, la verdad es que yo no sabía muy bien cómo encajaba en un entorno tan arquitectónico como es este. Pero bueno, meditando un poco sobre el tema, la verdad es que Talgo tiene un patrimonio, ya que es la charla, un patrimonio tecnológico importante, único, que yo creo que se conoce poco, incluso se conoce poco dentro del sector ferroviario. Y bueno, nos dedicamos también, dado que este sector es un sector muy normativo, esa diferenciación tecnológica, ese patrimonio que tenemos, pues nos cuesta muchísimo trasladarlo al sector ferroviario, que como digo es muy normativo y muy clásico en el tema de soluciones. Yo puedo contar anécdotas que en algunos países esta tecnología, cuando le digo que nació en el año 1945 más o menos, pues no se lo creen porque es que no la conocen. Tal vez la responsabilidad nuestra de no exponer esta tecnología. Es una exposición muy de transporte, muy ferroviaria, con lo cual pues algunas transparencias pueden ser duras, pero la voy a intentar simplificar y pasar rápido para que no os durmáis y sea el responsable de vuestro sueño esta mañana, ¿no? Bueno, voy a empezar con una historia que es curiosa y que ha dado lugar a ese éxito tecnológico que se ha manifestado en los trenes actuales, en los trenes Talgo, pero bueno, el éxito tecnológico ha ido incrementándose con el paso del tiempo. Y ya digo, ahora a nivel internacional pues también estamos teniendo éxito, incluso un reconocimiento de que esta tecnología diferenciadora respecto al resto de tecnologías que intentaré, por si alguno no las conoce, intentaré pues manifestar o explicar. Bueno, pues empiezo contando una historia. Es una historia que arrancó con un ingeniero, Alejandro Goicoechea, un ingeniero militar que trabajaba en el ferrocarril de La Robla. En el inicio, tú me comentabas, Fernando, que viajaba en el ferrocarril de La Robla. Es un ferrocarril de ancho métrico. Para lo que no sepáis, en el ferrocarril las vías, la distancia entre un carril y otro, pues es una distancia que pues depende de los países. En España ahora actualmente hay 3 anchos de vía. Pues este ferrocarril de La Robla de los años 30 pues mide 1 metro, por eso se llama ancho métrico, 1 metro entre carril y carril, ¿no? Pues Alejandro Goicoechea, que trabajaba en el ferrocarril de La Robla, que iba a Bilbao, ¿no? Si mal no recuerdo, pues fijaros que estaba
preocupado en aquella época. Fijaros el contexto histórico, 1930, cómo estaba España, la situación industrial, la situación política, pero este hombre estaba preocupado por la pérdida de competitividad del ferrocarril, que ahora, por ejemplo, es un tema bastante candente dentro del sector ferroviario. Y él atribuía fundamentalmente a la falta de velocidad, que es cierto, es decir, el ferrocarril lo pasó muy mal al final del siglo XX porque otros modos de transporte ofertaban unas velocidades mayores, pero ya en 1930 el ingeniero Alejandro Goicoechea se fijó en que había una falta de velocidad y sobre todo un exceso de costes. Él, como no era de infraestructura, no era de lo que es la vía o de lo que es el movimiento de tierras o estaciones, pues pensó más en la mejora del tren y él atribuía la falta de competitividad al peso de los trenes. El peso, bueno, lo podéis ver en películas antiguas, los trenes antiguamente eran muy pesados, porque era la única manera de que el tren no se saliera de la vía, con el peso, ¿no? Pensar que en 1930 una de las líneas de conocimiento importantes que hay ahora, y es muy importante y es la base del desarrollo ferroviario, que es la dinámica. La dinámica ferroviaria, en aquella época ni había concepto de dinámica ferroviaria, ni había medios de análisis para ver si ese tren podía aumentar. Era todo un poco por prueba y error, ¿no? El caso es que la única manera de que el tren no se saliera de la vía era el peso. Así que empezó a darle vueltas y empezó a pensar cómo podía hacer un tren más ligero. Empezó a estudiar las estructuras que había en aquella época y lo primero que se le ocurrió es sustituir remaches, que son un sistema de unión que sigue existiendo actualmente, evidentemente, y en aquella época era usos normal. Pues ya empezó a pensar en una unión de soldaduras y aquello pues empezó a bajar el peso de los trenes. Pero aquí está la clave, observó que el peso era necesario como elemento antidescarrilante. Descarrilar un tren que se sale de la vía. Eso, y ya digo que en aquella época la única manera de que no se sale de la vía era hacer los trenes muy, muy pesados. Con lo cual él pensó que si aligeraba el tren, pues posiblemente el tren se salía de la vía. Y pues eso no le encajaba. Él, fijaros, en Madrid estuvo pues en el Parque del Retiro y observó pues una serie de estructuras que utilizaban los niños pues para moverse por el parque. Eran una especie de carritos triangulares. Y en aquel momento, en ese momento fue cuando empezó a pensar en su cabeza, a diseñar que un tren podía asimilarse a ese carrito de los niños, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando empezó a diseñar el famoso triciclo que llaman del concepto del tren talgo. Aquí tenéis un dibujo de aquella época y un primer modelo de esa aplicación del carrito. Lo veis aquí, este es un plano, aquí están las ruedas. Aquí un triángulo apoyado sobre otro triángulo, que era exactamente el mismo carro que utilizaban los niños en el Retiro. Y bueno, aquí tenéis la foto. Esta estructura es muy ligera. De hecho, hace un año y pico el Museo de Vilanova del Ferrocarril ha estado haciendo un cálculo por elemento finito de esta estructura y está haciendo un prototipo, porque no existe. Esta estructura no la tenemos, no está en ningún museo ferroviario. Hay otros, el Talgo 1, el Talgo 2, en Madrid, en el museo podéis ver el Talgo 2, lo podéis visitar y veréis cuál es la diferencia, cómo podéis ver un tren moderno, todavía un tren moderno, y que se construyó en los años 1940. Este tren es muy ligero, pero claro, podíais preguntar o podíais pensar que cómo solucionó el tema del descarrilo. Bueno, lo solucionó de una manera intuitiva, porque os he dicho que el peso es un elemento fundamental para que el tren no se salga de la vía, pero también hay un elemento que en aquella época, insisto, que los conceptos de dinámica ferroviaria no se tenían claros, y es el concepto del posicionamiento. Aquí lo tenéis, aquí abajo, el posicionamiento de la rueda sobre el carril. La rueda o el eje en un tren ferroviario se coloca muchas veces así. Entonces, esta posición de la rueda respecto del carril
produce una fuerza bastante grande lateral que puede hacer que el tren se salga también. Es decir, que el hecho de que el tren se salga de la vía no solo depende del peso que tengamos en las ruedas, sino depende del posicionamiento de la rueda respecto al carril. Y esto es lo que se llama en argot de dinámica ferroviaria el ángulo de ataque. Con lo cual él dijo que si este ángulo de ataque no lo tuviera, pues mejoro el concepto de descarrilo y puedo disminuir el peso. Así que diseñó esta estructura triangular de tal manera que la rueda fuera siempre paralela al carril. Y disminuyendo esa fuerza lateral, solucionó el tema del descarrilo. Así que luego, después de pensar en esta estructura triangular, pues ya buscó financiación. En 1941 hizo ese famoso tren articulado y se hicieron una serie de pruebas. Fijaros que si creía él en su invento, que se montó. Yo no sé si ahora nos atreveríamos a montarnos en un invento como ese. Y fijaros cómo estaban las vías en aquella época, ¿no? Que las vías no son rectas, no son perfectas y tienen muchos defectos, y depende de eso la dinámica ferroviaria. Bueno, el caso es que con una máquina de vapor hicieron las pruebas y aquello pues resultó que funcionaba, ¿no? Además se autoguiaba el tren y tenía mucha más estabilidad que pudiera tener cualquier otro concepto de la época. Así que construyó una serie de estructuras, las montó, hizo un tren y nació el Talgo 1. El Talgo 1 es un tren prototipo, no salió de servicio, eso ya fue el Talgo 2 y lo tenéis aquí arriba. Este fue el primer prototipo de Talgo en 1940 y tanto. Fijaros lo espectacular del diseño. En aquella época los trenes eran así pues similares a las películas estas de los indios y los americanos dando tiros y flechas, ¿no? Era una altura tremenda, un peso brutal, y fijaros el concepto de tren que diseñó este ingeniero, y que digo que el diseño pues era rompedor en aquella época. Incluso aquí hizo una especie de sala VIP con sus ventanas, y el Talgo 2, por ejemplo, ya llevaba su aire acondicionado y cualquier tipo de comodidad, llevaba su servicio de bar. Era un concepto mucho más moderno. Aquí tenéis al ingeniero Alejandro, y fijaros la altura, para que veáis la altura que tenía ese vehículo. Las consecuencias, que yo las voy a ir explicando, las consecuencias con este tren, muchas consecuencias él no las pensó, pero eran consecuencias que luego hemos visto que era obvio. Un concepto fundamental es el bajo centro de gravedad. Sabéis, los arquitectos lo sabéis, que el bajo centro de gravedad produce estabilidad, ¿no? Bajo centro de gravedad, un tren mucho más estable. Piso bajo, un tren mucho más accesible. Ahora que está muy en boga la accesibilidad universal en los medios de transporte o en los edificios o lo que sea, en aquella época no, pero el piso bajo es un tema fundamental en la accesibilidad de las personas. Y luego la reducida altura del tren, que produce una mejor aerodinámica. En aquella época no, porque este tren iría a 160, aunque ya, fijaros en el diseño, así aerodinámico, bonito, pero no se pensaba todavía en el concepto aerodinámico, que produce una pérdida energética a alta velocidad importante, pero él ya dio los primeros pasos. Por si alguien no lo sabe, hasta entonces los ejes, estas son las ruedas del ferrocarril, los ejes del ferrocarril eran así, es decir, eran dos ruedas con un eje unido. Sin embargo, este hombre hizo una rueda sin eje y otra rueda. Eso es otro concepto rompedor que tiene, como todo, sus pros y sus contras. Esto tiene sus pros y sus contras. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros rueda independiente sin ejes, ¿no? Y es un concepto clave, y incluso los expertos, que yo no creo en los expertos ferroviarios, los expertos todavía no lo tienen muy claro. También hizo otro concepto
que era la articulación. Es decir, los coches eran articulados. Este tren, con dos lo que se llaman bogies unido a otro, es un tren que no es articulado, luego lo veremos. Y el tren que diseñó este hombre era un concepto de articulado, también nuevo en la época. Es que ya tenemos rueda independiente, un tren articulado, y bueno, y las ventajas que tiene, menos peso, que luego las analizaremos. La rueda guiada, lo que os he comentado, que era importante para asegurar que al disminuir el peso en este tren no se producía un descarrío. Eso aparte produce menos agresividad a la vía, menores desgastes, etc. Vale. Y estos son nuestros principios tecnológicos que nacieron en aquella época, por eso yo creo que es el patrimonio que tiene Talgo, y que hasta ahora estamos manteniendo, que son las ruedas independientes, el tren articulado, el tren ligero y piso bajo. Luego en los años 70 aparecieron dos principios tecnológicos importantes para nosotros y nuestro desarrollo, que es el tren pendular, que yo lo explicaré, y el cambio de ancho de vía. Os he comentado que las vías a lo largo del mundo hay muchísimos anchos. De hecho, en España, hasta la aparición de la alta velocidad, era el ancho que llamaban de Renfe, 1668 milímetros. Luego estaba la frontera, y a partir de ahí estaba el ancho francés o UIC o internacional, como llamamos, que es más estrecho, 1435. Pues bueno, como hay diferentes infraestructuras, se diseñó un cambio de ancho del tren automático para que los viajeros no bajaran del tren y cambiaran de tren en la frontera, ¿no? Toda la presentación va a ser una explicación de todo esto. Insisto, es técnico, lo intentaré simplificar, pero bueno, yo creo que será interesante como cultura, y ya saldría contento si ya conocéis más el tren Talgo y sabéis, bueno, distinguirlo del resto. Ya solo, sin que lo penséis, si habéis ido en los trenes de alta velocidad, ahora que han bajado los precios, se puede ir. Los trenes de alta velocidad los podéis distinguir muy fácilmente si es un Talgo o no es. Si no subís escalones es un Talgo, y si subís escalones o no podéis subir porque vais con maletas o con carritos, es el resto de trenes. Es decir, ya con eso lo distinguís. Bueno, esto es lo que voy a explicar. Estos conceptos, la verdad es que son muy duros, y esto, por ejemplo, de ruedas independientes, todo el tema de la dinámica ferroviaria, las ruedas independientes, las no ruedas independientes, continuamente estamos trabajando, investigando. Siempre que hay congresos es que no está nada claro, con lo cual de esto hay muchos congresos y se habla muchos artículos, muchas ponencias, por lo que todavía no está lo suficientemente estudiado. Os explicaré lo que es un tren articulado, con dibujitos, un tren ligero, el sistema de pendulación, qué ventajas tiene ese sistema de pendulación, y luego la circulación por los anchos de vía, que pasaré rápido porque hay algunas fotos técnicas. Estos 4 puntos es nuestro valor técnico, y es lo que estamos defendiendo, vendiendo, y bueno, vosotros lo habréis visto, lo habréis notado, ¿no? Fijaros, os he comentado que los trenes de toda la vida tienen dos ruedas unidas por un eje. Las ruedas son cónicas. Bueno, aparte de ser redondas, también son cónicas. Es que cuando yo dije en una clase que las ruedas del ferrocarril eran cónicas, alguien me dijo, pues no son redondas. Esto es importante. Cónica se refiere que en la banda de rodadura cambia el diámetro de un punto a otro, y aparte tiene una pestaña, que esto se llama pestaña, pues para evitar que se salga el tren, ¿no? Esto que tenéis aquí, movimiento tipo serpiente, eso es clásico en el ferrocarril de ejes. Lo voy a simplificar, bueno, si queréis leer el texto, pero os vais a aburrir. Esto es el gran invento del ferrocarril. El gran invento del ferrocarril es que se autoguía, va por un camino recto y no se sale, va haciendo un serpenteo. Es decir, la rueda, cuando se mueve hacia aquí,
como aquí gira con un radio mayor que aquí, pues esta intentará ir más lento, esta intentará ir más rápido y va haciendo el serpenteo. Eso es el gran invento del ferrocarril. Pero este gran invento tiene un problema que no se dieron cuenta hasta que se empezó a subir de velocidad. Y es que si nosotros empezamos a subir de velocidad con este concepto, aparece lo que se llama inestabilidad. Una inestabilidad es un punto de no retorno dinámico en el que el tren puede descarrilar. Si sigues subiendo, descarrilas. Evidentemente los ingenieros se pusieron a estudiar con las herramientas que tenían cómo se podía subir de velocidad con este concepto. Y de hecho hay soluciones. Pero siempre las soluciones tienen un coste, ya puede ser un coste energético, de desgaste, vibracional, de confort, de lo que sea, ¿no? Con lo cual, el eje convencional tiene esa ventaja, pero tiene ese inconveniente. Ahora os enseñaré una simulación muy sencilla. El eje con rueda independiente, fijaros que ya no hay un eje aquí, que es lo que tiene el talgo. Eso, el que no haya un eje aquí, implica que esta rueda puede girar a una velocidad angular y esta a otra. Con lo cual ya no existe el movimiento ese de serpiente. El eje puede ir así. El eje de rueda independiente siempre va recto. Eso es una gran ventaja. La ventaja es que si no existe ese movimiento de serpenteo, tampoco existe esa inestabilidad. Con lo cual, el eje de rueda independiente puede subir de velocidad todo lo que quiera. Bueno, habrá otras cosas, pero inestabilidad por eje no la va a tener. Con lo cual, pues todas las soluciones que se aplicaban al eje, que son complejas técnicamente, aquí no es. Pero siempre os he comentado que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El inconveniente de este sistema es que no se autoguía. Mientras el otro se iba con una especie de movimiento de serpenteo, guiándose, intentando centrarse, si este eje saliera de esta posición, no es posible recuperar la posición, y eso es peligroso. Eso no debe ocurrir. Con lo cual, ahora os explicaré que esto funciona. ¿Qué hizo Talgo para solucionar? Este es el eje clásico, veis que está unido, es un bogie muy pesado, y este es un eje clásico tipo Talgo, solo un eje, no dos como aquí. Ahora os explicaré lo que es esto, ¿no? Pero a ver si funciona. Ese es lo que se llama movimiento. Esto es una simulación incrementando la velocidad. Pues el bogie se mueve así hasta que descarrila. Eso es una simulación. Si nos vamos al otro, en las mismas condiciones de simulación, pues el eje va recto. Esto es una gran ventaja. Insisto, esto lo diseñó Goicoechea en 1935 o en 1940, y esto en algunos foros pues que dicen, pues esto es revolucionario, ¿no? Bueno, pues está circulando en España desde 1945, ¿no? Os he dicho, no leeros nada. Os he dicho que las ruedas independientes, si no se guían, mal asunto, porque se pueden salir del carril o se pueden producir desgaste. Entonces, Talgo diseñó este mecanismo, que se llama mecanismo en Z, que el objetivo de ese mecanismo es guiar el tren, se llama mecanismo de guiado, y asegura que aunque tengamos ruedas independientes, la rueda, el par de ruedas siempre va a ir paralelo a la vía. Siempre este mecanismo es un mecanismo cinemático sencillo que, bueno, se puede ver, se puede explicar mucho más profundamente, ¿no? Pero en recta las ruedas las mantiene siempre paralelas, y si se intenta salir de su sitio las vuelve a poner, y fijaros en curva sigue manteniendo, por concepto de mecanismo, sigue manteniendo las ruedas paralelas al carril, y eso produce unas ventajas dinámicas que no son objeto de... Aquí tenéis más de lo mismo, de cómo ese eje se comporta, y esto es un esquema muy sencillo de dos coches Talgo con el esquema guiado, y cómo el eje siempre se va posicionando paralelo al carril. Os he dicho al principio que el eje rígido o el eje convencional siempre tiene un ángulo que llamamos ángulo de ataque, que produce fuerzas muy altas.
Si este mecanismo mantiene las ruedas siempre paralelas al carril en cualquier situación, esas fuerzas son muy bajitas. Con lo cual el efecto de posible descarrilo lo anula totalmente. Bueno, aquí no paso porque aquí tenéis una foto. Una foto de una rodadura a talgo con este mecanismo de guiado, que es importante, mucho más importante. La gente lo ve ahí en la rueda, aparte que tiene que ser experto en saber, pero no sabe muy bien de lo que se trata, ¿no? Y bueno, pues produce esa ventaja. Esto ya digo que no lo usa ningún tren. Aquí tampoco me voy a parar porque es el efecto de la fuerza. Ya digo que el foro tampoco no tenía muy claro a quién iba dirigido la charla. Y aquí hay una explicación de por qué un eje convencional tiene tendencia al descarrilo, es decir, la fuerza que se produce intenta sacar la rueda del carril. El triángulo clásico de talgo, al revés, es decir, intenta que la rueda no se salga, y este es el concepto de rueda radial que tenemos ahora, que no hay ni fuerza que suba o baje, es un punto de equilibrio, ¿no? Pero bueno, ya digo que no. Entonces, el primer gran principio nuestro es ruedas independientes, y los trenes de alta velocidad, los patos que van por ahí, lo que va ahí en Arabia, pues siguen teniendo las ruedas independientes, ¿vale? No hay otro cambio de tecnología. El tren articulado, conceptos. Bueno, ahí vienen unos conceptos dinámicos, pero así visualmente esto no es un tren articulado. Tenemos un cajón aquí donde van los pasajeros, tenemos las ruedas por debajo con un bogie, luego hay un enganche, eso que el malo en las películas quita y se va el tren por detrás y él sigue y explota, pues eso se puede hacer aquí. Aquí el malo lo tendría muy crudo, esto no hay quien lo quite. Es decir, o se matan todos, pero él no se salva. Entonces, este es el concepto de tren no articulado, un enganche que solo va traccionando y comprimiendo y tirando. Aquí no, esto está acoplado, es indivisible. La responsabilidad dinámica del acoplamiento es mucho mayor, ¿eh? Tiene que absorber pares, no solo tracción-compresión, sino otras cosas. Y fijaros que hay muchas menos ruedas. Es decir, aquí uno de los mayores gastos en la industria ferroviaria es el consumo de las ruedas. Las ruedas se desgastan y al final hay que tirarlas, ¿no? En alta velocidad suelen durar 1.000.000 de kilómetros, pero al 1.000.000 lo tiras y es un coste importante. Aquí hay muchas menos ruedas, ¿vale?, que aquí. Con lo cual el tren articulado, luego otras compañías nos han copiado. El Alstom, por ejemplo, el TGV es un tren articulado. Siemens no lo es, CAF tampoco. Pero bueno, son diferentes filosofías de diseño, ¿no? Hay un tema importante, bueno, os lo comento porque podéis ver si este concepto de tren articulado pues es la bomba, ¿no? ¿Por qué estos constructores no se van a esto? Bueno, siempre los de infraestructura limitan el peso que tiene que tener por eje el tren. Es decir, aquí máximo tiene que haber 17 toneladas, aquí máximo 17 toneladas, 17. Y nosotros también, 17. Evidentemente, aquí puedes hacer un tren más pesado porque tienes más puntos de apoyo y puedes regular mejor la carga. Aquí, con menos puntos de apoyo, si haces esto muy pesado, rápidamente te sales. Con lo cual, el hacer esto implica el estudiar muchísimo el peso, los materiales, etcétera, ¿no? Es un reto mucho mayor. Entonces, insisto, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Las ventajas del tren articulado, pues no lo digo, baja interacción por la vía, evidentemente. Si tiene menos ejes, pues cuanto menos ejes, menos machacas la vía. Tienen menos pérdidas aerodinámicas, importante. Ahora veréis una relación de consumo de energía por pérdidas aerodinámicas, porque la pérdida aerodinámica viene no solo por el diseño del morro, el típico morro pato o los de los trenes de alta velocidad, eso es importante diseñarlo bien,
pero también viene por el tema de turbulencias que hay entre los coches. Ahí también hay una pérdida energética aerodinámica importante. Si tienen menos pasos entre coches y más compactos, pues hay menos pérdidas energéticas. Lo estoy diciendo de una manera muy simple, ¿no? Pero es así. Y luego el gálibo cinemático, estos son simulaciones que tenemos. Nosotros no podemos hacer el tren todo lo ancho que queramos. Es para que entendáis un poco el tema del gálibo. Es decir, llegan los ingenieros de camino, que siempre nos están machacando, y ponen unas limitaciones obvias, en el que dicen, bueno, o sea, tú no te salgas de ahí porque te puede llevar un andén para adelante, un semáforo, o lo que sea, ¿no? Es decir, tú no te pases de ahí. Y ese de ahí significa que si el tren se está moviendo por su dinámica, no se puede pasar, porque puede pasar algo, ¿no? Entonces, esto es fijo, y es fijo, esta distancia depende de los países, eso es cierto, ¿no? Pero siempre es fijo, siempre hay algo que es fijo. Entonces, el concepto de tren articulado y además monoeje produce un mejor aprovechamiento, este es el tren clásico, un mejor aprovechamiento de lo que se llama el gálibo. Fijaros que aquí la caja azul pierde en curva mucho espacio, aquí nos ajustamos mucho mejor. Con lo cual, este concepto puede hacer los coches más anchos que el resto. Y eso lo hacemos. Y eso pues tiene implicaciones desde el punto de vista operativo. Aquí tenéis un grafiquito del gálibo, ¿no? De lo que nos dicen dónde no nos tenemos que pasar. Y bueno, eso tiene implicaciones de operación, porque en los trenes en alta velocidad, ahora más importante, lo que va el operador es al precio plaza. Cuanta más gente metas, pues mejor, ¿no? Otra cosa es que nadie quiera ponerse en el centro, de eso ni yo, que no. Pero bueno, el operador dice, oye, hazme 3 más asientos, que en un mismo coche meto más gente. Atento que meter más gente, el peso por eje nos lo siguen limitando. Es decir, si metemos más gente, pues tenemos que hacer las cosas mucho más ligeras, mucho más optimizadas, porque el peso por eje nos lo tienen limitado. Es decir, que una solución técnica nos lleva a otros retos técnicos. Esto es un concepto. El tren articulado es lo que os he dicho de la foto. Fijaros ese chaval que sale, si veis a alguien saliendo de un tren con escalones, es que va agarrándose a todo el mundo y mirando a ver dónde pone el pie. Este chaval, pues le hice yo la foto, pues salía normal, como mirando. Fijaros aquí los escalones, esto es real, ¿eh? Y fijaros aquí que está a nivel de andén. El sin escalones, aparte de la accesibilidad, nosotros estamos trabajando con 11. En el tema de accesibilidad tenemos un contrato marco, bueno, esto no, pero estamos haciendo otras cosas, ¿no? Y bueno, dentro del colectivo de personas con movilidad reducida es uno de los, en las encuestas que hemos hecho, de lo que más valora. Pero aparte, este detalle que nadie tiene en cuenta, que el hecho de tener un acceso mucho mejor reduce el tiempo de las paradas, y reducir el tiempo de parada en un 20% es un ahorro energético y aparte una mayor flexibilidad que el operador tiene para lanzar más o menos trenes. Esa es una de las ventajas de la accesibilidad. Entonces, el tren articulado lo pasamos, ya hemos visto dos características. El tren ligero, os he ido comentando que el diseñar tren ligero es importante, porque el peso que nosotros tenemos que transmitir a la infraestructura siempre es fijo. No hacemos los trenes de acero, en algunos países sí, los hacemos de aluminio. Además ahí tenéis una estructura de aluminio. Ahora tenemos un proyecto de desarrollo en material compuesto, porque necesitamos aligerar más el tren y ya el aluminio se nos ha quedado al límite, ¿no? Pero bueno, el hacer el tren ligero, fijaros esta distribución de resistencias, que al final es que el operador o Adif mete energía porque el tren está chupando, porque necesita vencer la resistencia. Esto a 330 y con una pendiente, es decir, subiendo el tren, pues es una distribución de resistencia.
Fijaros que la resistencia a la rodadura es pequeñísima en el tren, esa es otra de las grandes ventajas del tren, que no es como el neumático, la resistencia a la rodadura es muy alta, trasladar grandes pesos en camiones es muy caro, sin embargo en el tren no. El tema de la ventilación, refrigeración forzada, etcétera, pues bueno, ya empieza a subir más que la rodadura, ¿eh? Pero fijaros en los dos grandes trozos de energía y en donde en alta velocidad hay que trabajar mucho. Resistencia aerodinámica, y eso fundamentalmente depende del frontal, por eso los trenes tienen esa forma aerodinámica, depende de la longitud, no, lo que se llama piel mojada. Piel mojada, es decir, piel mojada es todo el envoltorio del tren. Si nosotros tenemos un tren bajito, nuestra piel mojada es menor, con lo cual la resistencia es mejor. Y luego depende de lo que he comentado anteriormente, de cómo está diseñado las uniones entre coches. Pues la resistencia aerodinámica ya es un 44%. Es decir, si trabajamos mucho en los trenes eso, vamos a ahorrar energía. Y luego está la resistencia por pendiente de vía. Eso es lo que se llama el peso. Es decir, cuanto más ligero sea el tren, esto lo va disminuyendo. Esa es la importancia, un 47%, con lo cual los trenes tienen que ser trenes ligeros. Ojo, siempre hay su lado bueno y su lado malo. El tren hay que hacerlo ligero, pero ojo que estamos llegando a velocidades en las que estamos estudiando el vuelco por viento lateral. Si haces el tren excesivamente ligero, un tren, pues ya en servicio convencional va a 350, un avión despega a 240 y tantos kilómetros hora, esto va a 350. Hemos hecho pruebas ya a 400 kilómetros por hora. Es decir, que lo que tenemos que evitar es que despegue el tren. Nosotros tenemos que ir siempre por la vía, contrario a los aviones, ¿no? Es decir, que siempre tenemos que estar mirando una cosa u otra, ¿no? Ciertamente el más peligroso, como podéis imaginar, es el primero. El primero es el que hay que llevar mucho más cuidado a la hora de diseñar aerodinámicamente. Bueno, estas son unas simulaciones que hemos hecho para ver la diferencia entre nuestra tecnología y la tecnología convencional. Estos son trenes reales, ¿eh? Y bueno, el consumo del tren lo tenéis aquí, ¿no? Fijaros que una tecnología convencional son 14,9 kilovatios hora kilómetro que gasta, que chupa el tren, 15. El nuestro que está ahora entre Madrid y Sevilla son 12,6 o 12,3. Es decir, ya hay una diferencia. Fijaros que un tren pues explota su vida, son 30 años. Que si está gastando esa energía por kilómetro, pues a lo largo de 30 años, pues lo que puede ahorrar. Esto es la comparativa del tren que en breve, bueno, estamos en pruebas, el denominado tren Abril. Abril no es una falta de ortografía la V. Es el tren, ya está el prototipo hecho y a principios de año saca vía para hacer pruebas. Fijaros lo que hemos reducido ya el consumo con nuevas tecnologías en 12,31, mejor que lo que teníamos y diferencialmente una diferencia importante respecto a la tecnología clásica. Esto ahora, bueno, es importante porque el operador paga la infraestructura, pero es que al final, esto que ya se está haciendo una normativa europea, al final el operador, si compra este tren y este tren, pues al que gasta más le hará pagar más, no solo energéticamente, sino en la estructura de la vía. Con lo cual, el diseño de trenes es importante a la hora de reducir costes, no solo al operador, sino al que lo construye. Muy rápido, sistema de pendulación, por si alguno no lo sabía. Ya he dicho que una de las ventajas de un medio de transporte es incrementar la velocidad. Siempre queremos ir mucho más rápido, ¿no? Hasta que nos cobran una pasta, porque al final hay que ver cuánto
cuánto estamos dispuestos a pagar por llegar 10 minutos antes a un sitio. Eso es un estudio que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, hay dos maneras de aumentar la velocidad. Uno es, como se hace en muchos países y en España, es crear una infraestructura nueva para alta velocidad y los trenes van a 350 o a lo que sea, ¿no? Y otra que nos estamos encontrando en muchos países es, mira, invertir en infraestructura es muy caro. ¿Cómo puedo aumentar la velocidad en lo que tengo? Entonces, una de las soluciones es lo que se llama tren de pendulación o tren de basculación, que el objetivo es aumentar la velocidad del tren, pero manteniendo el confort del viajero. Es decir, tú no puedes llevar a un pasajero pegado al cristal en una curva, porque eso es bastante incómodo, o que no pueda morder el bocadillo. Tienes que llevarlo con unos parámetros de seguridad, reducir tiempos, que es bueno para el operador, y además con unos, he dicho, confort y seguridad. Entonces, ¿qué es un tren pendular y qué no es pendular? Fijaros, si os acordáis de los diagramas vectoriales de fuerza, esto es un tren no pendular, es el clásico. Y este es un tren pendular, este es el Talgo, pero bueno, puede ser cualquier tren, es de pendulación natural, que ahora os diré por qué. Cuando yo voy montado en un tren, lo que yo noto es esta flecha. Es decir, yo voy sentado y cuando voy por una curva, pues la fuerza centrífuga me lleva hacia un sitio, ¿no? Pues con esta configuración de tren que no es pendular, el pasajero nota esto. Y en un tren pendular el pasajero nota esto. Es decir, nota un nivel de aceleración menor, estoy hablando a la misma velocidad, un nivel de aceleración menor que el convencional. Entonces, si esta es la aceleración máxima que puede notar un viajero por confort, a la misma velocidad esto es menor, pues voy a subirlo de velocidad hasta que esta flechita me llegue aquí, a esta cantidad. Por lo cual un tren de pendulación puede ir más rápido. Si puede ir más rápido, pues mejor. Eso es la pendulación, es una solución para aumento de velocidad manteniendo los niveles de confort y de seguridad en las vías convencionales. Hay dos sistemas, que es sistema activo. El sistema activo es que el tren convencional se le pone una serie de actuadores para que la caja se incline como queramos. Y el de pendulación pasiva o natural, que solo la tenemos nosotros, es este sistema, no tiene ningún actuador. Y alguien puede decir, joder, ¿cómo conseguís eso? Es muy sencillo. Solo pongo los conceptos. Esto es lo que se llama suspensión, son los muelles, como en los automóviles. El centro de rotación de esto, me voy a ir hacia atrás y lo veréis mejor, no me voy a enrollar mucho más. El centro de rotación de esta suspensión está aquí. Y el centro de gravedad está aquí. Entonces esto se mueve así. Aquí, con lo cual, si yo quiero que esto se mueva como eso, tengo que ponerle algo externo que me mueva, me obligue la caja a que gire en otro lado. Aquí no. El centro de rotación de esta suspensión es esto. Esta es la suspensión. En lugar de estar aquí, está aquí. Por lo cual lo tenemos aquí. Y el centro de gravedad aquí. Por lo cual esto es un péndulo, como el péndulo de un reloj, por eso se llama talgo pendular. Y este movimiento, esta inversión del giro de rotación, produce que la aceleración sea menos. Es física pura y dura. Por eso se llama tren pendular, porque tiene el concepto el de un péndulo. Bueno, esto lo paso natural, esto es rápido, perdón. Las ventajas de esto es un bogie de sistema activo. Fijaros todos los artilugios que tiene aquí metido para intentar la caja. Sin embargo, aquí solo con subir la suspensión pues podemos conseguir ese efecto. Este es otro. Bueno, estos son tiempos de viaje. Fijaros, estos son tiempos de viaje reales. En Kazajstán un tren convencional tarda 21 horas y ahora que hay un tren allí, 12 horas 40. Que bastante mejora. La mejora, la verdad, es que no solo por tema de pendular. Y abajo en Cerdeña, pues se ganó casi una hora de un tren convencional al uso de un talgo, de un tren de pendulación. Es decir, que eso es factible. Esto lo paso porque es. Y bueno, ya para terminar, y ya no os aburro, solo comentaros que
que vías hay montones, anchos de vía hay montones a lo largo del mundo. De hecho, por ejemplo, ahora hay una estadística, ancho métrico, pues el 20% de las vías en el mundo son de ancho métrico. Y aquí tenéis, pues, una variación de todos los anchos que existen en el mundo. Por ejemplo, el 1520 es ancho ruso. Los trenes que estamos diseñando para Rusia son de este ancho. Renfe es este ancho. Esto es la India y otros países, Argentina, etcétera. Anchos métricos, como el tren de la Robla o donde circula FEVE, que el ferrocarriles españoles de vía estrecha. En fin, que hay una gama, hay una problemática importante en la comunicación entre estructuras. Aquí tenéis un mapa mundial de los diferentes anchos que existen en el mundo, ¿no? Bueno, azul es por eso le llaman ancho internacional. En 1435, pues el que más se utiliza, ¿no? Pero siempre hay casos. Ahí en Australia no solo está el 1435, está el 1664 y está el ancho métrico. Y en España está el 1435 alta velocidad y en vía convencional el 1667, que estará por aquí. Así que ahí hay un batiburrillo. Fijaros Rusia, todo Rusia, cómo tiene un ancho de 1520, y ahora el tren que se está diseñando para ir de Moscú a Berlín, pues tiene que cambiar de ancho aquí. Y además, como es un tren de noche, tú no puedes decirle a alguien, oiga, levántese de la cama a menos 20 grados y cámbiese de tren, coja su maleta. No, tiene el hombre que dormir y cuando se despierte estar en Berlín, sin molestarse. Eso es lo que hace el cambio de ancho. Las mercancías es otro tema importante. Esto es cuando Talgo inventó el cambio de ancho. El panfleto que sacó en 1960 fue con el Talgo 3, y fijaros que aquí fue el primer tren que pasó la frontera entre España y Francia, y bueno, es curiosamente en francés, es el panfleto. El cambio de ancho, ya digo, se hace a 20, es decir, se suele poner el cambio de ancho cerca de las estaciones, cuando el tren ya va. Aquí en España se utiliza muchísimo para conectar la vía de ancho internacional, por ejemplo, es este ancho, lo veis aquí más estrechito que aquí. Hay trenes que van por la vía AVE a alta velocidad y luego, como se ha acabado la vía de alta velocidad, cambia de ancho y continúa hasta donde deba de continuar. Esto se suele poner cerca de las estaciones y el tren a 20 km por hora, pues sin parar, cambia de ancho con una serie de fases que están aquí descritas. Fijaros, yo no sé si tengo un vídeo que va a ser mejor, eso se hace continuamente. Voy a pasarlo, esto no lo voy a explicar porque es la tecnología. Esa es la instalación que existe en las estaciones. A ver si funciona ya con esto acabo, ¿eh? Creo que es este. Si funciona, será mucho mejor. No sé si es toda la... No, RD System, cambio de ancho. Por ejemplo, este es el tren que va por la línea de alta velocidad y luego se cambia de ancho, ¿no? Pues el tren va por su línea de alta velocidad y luego va llegando a una instalación. El hecho de que cambie de ancho no está la problemática en sí del cambio de ancho. Bueno, ahora lo comento, ¿ves? El bogie entra por la instalación, veréis cómo baja una serie de cerrojos aquí que desbloquean la rueda y permiten que se mueva lateralmente, y luego lo vuelve a bloquear, como dos... ¿Ves? Va cambiando a su velocidad y luego el talgo se verá, veis que baja, sube y cambia de ancho, y tú no lo notas apenas. Es una cosa sencillísima, fiable y que está desde 1960. Va pasando por la instalación. Lo que os decía, que el hecho de que cambie de ancho no solo está en el sistema que cambia de ancho, sino que normalmente cuando cambias de un ancho a otro lleva implícito el gálibo, ese espacio que nos limitan los ingenieros de caminos para que no nos salgamos, pues eso cambia de un ancho a otro. Y luego la dinámica también, es decir, el diseñar un tren a 350 no es lo mismo que diseñarlo a menor velocidad, la calidad de vía es diferente, etc. Es decir, lleva implícito no solo la tecnología en sí de cambio de ancho, sino muchas cosas más.
Bueno, las conclusiones no las pongo, vosotros sacáis las conclusiones, es una tecnología única que en muchos sitios no se conoce, tiene muchas ventajas, tiene ciertos inconvenientes, evidentemente, que solucionamos, y bueno, pues nos queda todavía mucho que recorrer, el mercado es muy duro, muchos competidores y tenemos que, pues bueno, que responder con tecnología, eso y con conocimiento. Muchas gracias. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Yo creo que había un presidente del gobierno que hablaba de patriotismo constitucional, ¿no? Cuando vemos estas cosas de algo, nos da a todos una especie de patriotismo tecnológico, ¿no? Porque ver nuestro querido tren articulado ligero Goicoechea-Oriol, ¿no? Que yo creo que los niños españoles era el primer acrónimo que nos aprendíamos, ¿no? Y luego había otro que me parece que era el de Renfe, que era rogamos empujen nuestros ferrocarriles estropeados, ¿no? Era más o menos eso. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí. Mercedes, por favor. Yo quería preguntarle por qué Talgo permaneció sumergido, teniendo una tecnología tan avanzada en los años 45. Sin embargo, nuestros trenes, nuestro ferrocarril era un desastre y llegó ya a la sociedad y a la tecnología con tantos años de atraso. O sea, los franceses ya estaban haciendo pruebas a 300 y pico con el Das Burdeos, los ingleses con el vapor estaban también con la Mayar a 200. Y Talgo, con una tecnología tan avanzada y tan tempranamente, ¿por qué le cuesta tanto arrancar? ¿Por qué le cuesta tanto ponerse en el mercado, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja. Vamos a ver. Lo primero, Talgo, hasta que decidimos, recuerdo que estuvimos debatiendo mucho y gracias a Dios fue una solución acertada, la internacionalización de la empresa. Esa fue uno de las líneas estratégicas que definimos pues hará como 4 o 5 años. Hasta esa época, pues la empresa era muy familiar y muy local, dependiente mucho de Renfe. Y fíjate que se tomó una decisión en los años... Talgo empezó a hacer locomotoras, es decir, habéis visto que hay una locomotora, luego el Talgo 2 se hizo en Estados Unidos porque no había tecnología en España. Las locomotoras que se trajeron venían de Estados Unidos. Es decir, Talgo se incorporó a lo que en aquella época era también un tren completo, locomotora y coches, ¿no? Pero como dependía tanto de Renfe, por esa simbiosis que había, pues Renfe en un momento dado dijo que no necesitaba locomotoras. Con lo cual, que Talgo lo que debía hacer eran coches para los pasajeros. Era el concepto de locomotora aislada, que va por ahí, la cambian, la ponen, y Talgo, coche. Pues Talgo, como su cliente fundamental y único era Renfe, era el que siempre Renfe pedía Talgo, por la situación política, por lo que sea, pero siempre pedía Talgo, ¿no? Pues decidió dejarse la tracción. Eso fue un error importante, ¿no? Porque ya se dejó de desarrollar la tracción y solo se quedaron los coches. Cuando empezó el boom de la alta velocidad, cuando se empezó a ver que si el ferrocarril tenía que ser competitivo, debíamos de ponernos en otra liga, en otro nivel, pues empezaron a salir los trenes autopropulsados. Fijaros que Alstom, Bombardier, Siemens o los ingleses siempre desarrollaron tracción más coches. Y desarrollaron, los japoneses, desarrollaron ese tren autopropulsado. Y Talgo no. Talgo llegó en 1990, cuando yo no estaba, pero según me han comentado, la famosa decisión de comprar aves a los franceses o no, y que la tecnología, pues sí, la tecnología Talgo realmente, los coches pueden ir, y de hecho lo han demostrado, a 300 kilómetros, 400 o 500 que hemos llegado en un banco de ensayos, ¿no? Pero no teníamos tracción, que la tracción es fundamental para la alta velocidad. Con lo cual, ahí se dio cuenta la empresa de que había sido un error histórico no haber desarrollado la tracción. En aquel momento, en aquellos años, como no teníamos el conocimiento, pues precisamente ahí, en el 90 y tanto fue cuando yo entré, cuando Talgo decidió empezar a crear el área de alta velocidad y cuando empezamos a trabajar en el tren que ahora es el de alta velocidad. Como no teníamos tecnología,
buscamos un acuerdo con algún tecnólogo y fue Bombardier. Bombardier tenía y salió el tren que conocemos ahora. La motriz de tecnología Bombardier más Talgo. Pero durante esa época también nosotros cogimos conocimiento, que era una de mis obsesiones. Es decir, lo importante es coger conocimiento. Y a partir de ese conocimiento que fuimos con Bombardier, pues estamos haciendo ya los trenes completos, es decir, ya nos hemos puesto al mismo nivel que el resto en pocos años, ¿eh? Es decir, hemos ganado muchísimo terreno en 9 o 10 años. Y ahora, por ejemplo, el tren de Arabia, totalmente nuestro, el tren de todo. Y luego, el hecho en sí de la decisión de internacionalizar la empresa, pues que también fue una parte de mi cometido, pues yo me di cuenta hace unos años cuando iba a Bruselas, temas normativos, que internacionalizar la empresa es complejo, porque vas a las normas internacionales y la rueda independiente no está. Y a lo mejor hay una norma que es malo para la rueda independiente. He hablado que las ruedas son cónicas, pero esa conicidad depende del tren. Es decir, la conicidad que lleva un tren no me vale a mí, es como los zapatos. Son zapatos y lo tengo que hacer Y uno de los problemas cuando entramos en la alta velocidad es que decidimos ese perfil y llega el homologador y dice, no, este perfil no es normativo. Pues pon este. Pues no lo pongo porque es que no va bien. Entonces, a pelear, ¿no? Entonces, la internacionalización, que ya estamos saliendo a muchos países, estamos en Estados Unidos, Kazajstán, Rusia, Alemania, los trenes salen a Francia, pues nos está poniendo ya a la altura de esa tecnología que la conozca todo el mundo, que la vaya aceptando y que vean que está a un nivel como, por lo menos similar o mejor a nada. Ha sido todo un tema, por eso digo que la pregunta es compleja, de decisiones estratégicas. No, está bien, así lo sabéis. Sí, Rafael y después Ángel. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Dónde se construye Talgo? ¿En qué factoría o factorías principales se está construyendo Talgo en la actualidad? Sí, pues hay una factoría en Ribavellosa, en Álava, que es donde se hacen los coches, donde van los pasajeros. Las motrices se hacen aquí en Las Matas, en la factoría que tenemos. Y luego en Kazajstán tenemos una fábrica que se están haciendo los coches para todo el mercado ruso, CIS, que llamamos de la ex Unión Soviética. Muchas gracias. Con toda esta historia que tenéis, ¿tenéis pensado, tenéis algún espacio dedicado a museo, aunque sea un cobertizo, que acumuléis todas estas máquinas y que en un futuro próximo pudiera llegar a ser un museo? ¿Tenéis alguna línea de trabajo en esa dirección? Sí. Hay una línea de trabajo, pero no tenemos un museo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el museo aquí de Delicias, con el de Vilanova, y donamos material. También pensar que el material no es nuestro, es de Renfe. Es decir, es Renfe quien lo dona, ¿no? Pero nosotros colaboramos muchísimo con los museos, sobre todo Vilanova y aquí de Delicias. Tenemos un contacto permanente. De hecho, en el museo aquí de Delicias hay un aula Talgo, en el que se forma y dan a los chavales y a los críos, pues les enseñan temas de ferrocarril y que les gusta, ¿no? Es decir, que sí que hay incluso un departamento, el de marketing, que se preocupa de esas cosas, del patrimonio. Y es una pena que ese primer mecanismo Talgo no lo tengáis por ahí, ¿no? ¿Qué mecanismo? El triangular. Sí, pero bueno, eso es una pena, sí. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Eh? Sí. 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 ¿Hay alguna relación con lo que tú me hablabas de la patente esta del señor Goicoechea? Sí. ¿Está relacionado? Sí. ¿Quién es anterior y quién es posterior? Pues, bueno, yo creo que Goicoechea, bueno, el criterio de Nadal es posterior. Os he comentado, no lo he querido citar, el criterio de Nadal es el que limita el coeficiente, que se llama coeficiente de descarrilo. El coeficiente de descarrilo es un cociente entre la fuerza lateral, esa que produce lo que os he comentado, el ángulo de ataque, y el peso. Es el I, que es fuerza lateral, partido del Q. Entonces, si ese I partido por Q, fuerza lateral, partido de fuerza vertical, aumenta mucho, el tren descarrila. Entonces, hay dos formas de aumentarlo.
o el Q baja muchísimo, es lo que he dicho, si aligeras el tren puede producir un riesgo de descarrilo, el Q baja muchísimo, está en el denominador, el coeficiente aumenta mucho. Pero si tú bajas el Q, pero bajas la I, el coeficiente se sigue manteniendo en los límites. Por eso digo que ese concepto que no se sabía de Nadal, es posterior, de que el ferrocarril evitaba el descarril aumentando mucho la Q, el peso, porque la I es que no la controlaban, no sabían cómo controlarla, ¿no? Entonces, esa I depende de cómo la rueda se posiciona en el carril. Si va inclinada, pues hay mucha fuerza, ¿verdad? Si va muy recta, es muy bajita. Y eso tiene que ver con el guiado. Otra pregunta. ¿Tenéis en Talgo algún estudio para determinar el efecto pistón cuando el tren entra en un túnel o en una estación, que se produce esa presión tan grande? Hay estudios, cuando se hace el estudio aerodinámico, ese estudio de viento también lateral, una de los estudios es la entrada en túnel con las ondas de choque que se producen. Eso hay que estudiarlo, ¿no? De hecho, el Pato, el tren que tenemos, está más optimizado para la entrada en túnel, porque siempre es un compromiso, que para campo abierto. Es decir, cuando el tren entra, que produce un efecto émbolo, se produce unas ondas de choque, incluso a veces son sonoras, ¿no? Eso se estudia. Y luego hay otro estudio aerodinámico que se llama efecto estela. El efecto estela es lo que produce el tren cuando pasa y afecta a los pasajeros que están en los andenes. Es decir, hay 3 estudios aerodinámicos: el estudio de entrada en túnel, el estudio estela, el estudio de viento lateral y luego la optimización aerodinámica. Pero en todos ellos necesitaréis unas superficies muy grandes para el alivio, ¿no? Y eso dentro de una ciudad como Madrid, pues yo creo que debe ser un problema. ¿Cómo alivias una presión tan grande, un caudal de aire tan grande? Pero tú dices en el túnel. Una estación, una entrada a una estación. Ya evito el túnel, ya el tren entra a la estación. ¿Cómo evitas, cómo alivias esa presión? No, hombre, es que cuando entra a la estación el tren va a velocidad muy baja. Aún así tienes ese efecto pistón, aunque vaya a 50 o 60, se produce menor cantidad, pero... Muy poca cantidad, va muy lento, ¿eh? Va muy lento, no se produce. El efecto es cuando va en túnel, por ejemplo, de Guadarrama, que hay 300. Incluso, que no lo he dicho, un efecto peor es cuando hay 2, que ahora en España se evita eso. En un túnel se cruzan 2 trenes, es decir, dentro del túnel. Y ahí se produce ya, desde el punto de vista operativo, como no está muy bien solucionado, pues no permiten el cruce en los trenes. Es decir, ya se va regulando por el sistema de tráfico. Yo trabajé en la estación de Sol, aquí de Madrid, y recuerdo que el problema era impresionante y los trenes estaban limitados a 60 kilómetros hora. Entonces tuvimos que acudir al ventilador exterior y aliviar, pero ni aún así. Se soluciona bajando la velocidad, evidentemente. Pero mucho. La normativa siempre te limita la relación entre la superficie del túnel y la superficie del tren. Eso tiene que estar regulado para evitar todas esas cosas. Gracias.